Voy a leer nada más 2 páginas y voy a hacer algunos comentarios, ¿no?, acerca del SME y el sindicalismo mexicano. Bueno, estas páginas tienen por título La Revolución Mexicana del SME. Dice: antes del estallido de la Revolución Mexicana no existía un marco nacional de los derechos laborales, no había trabajadores organizados en sindicatos o centrales obreras, ¿verdad? Y ustedes saben que previamente a esto, pues aunque no había organizaciones obreras, pero sí había un movimiento obrero importante. Ese movimiento obrero fue representado por las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Bien, en el maremoto de la Revolución Mexicana nació el Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de México el 14 de diciembre de 1914, justo cuando las tropas de vilistas y zapatistas llegaban a la Ciudad de México. Poco después, el SME y los tranviarios realizaron una huelga en 1916. La respuesta de Venustiano Carranza, que había ocupado la Ciudad de México, fue bastante autoritaria. Reprimió la huelga, encarceló a los líderes y los condenaron a muerte mediante un decreto antiobrero. Es cierto que más adelante se modificó la condena a cadena perpetua para los líderes, pero el primer jefe del ejército constitucionalista ya había mostrado hasta dónde estaba dispuesto a avanzar contra aquellos grupos que pretendieran interrumpir el ejercicio del poder que estaba concentrado en sus manos y que se estaba centralizando. Después de 1917, bueno, antes de esto, les quiero comentar que la actitud de Venustiano Carranza, ¿verdad?, al encarcelar a los líderes y condenarlos a muerte, ya nos da una idea, ¿no?, de cómo los grupos que están en el poder proceden contra el movimiento sindical, contra el movimiento obrero, cuando los obreros realizan acciones independientes, ¿verdad?, frente a la política del Estado. Después de 1917 surgieron miles de sindicatos y varias centrales obreras, como la PROM, la CGT, la CTM, etc. Con base en la Constitución y en el artículo 123, en 1931 se expidió la Ley Federal del Trabajo. De esta manera se establecieron formalmente los derechos laborales, los derechos sociales, como la libertad de asociación, la contratación colectiva, la huelga, la atención médica o la salud, entre otros. Al amparo de estos derechos se dieron numerosas huelgas en los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿verdad? Es decir, en el artículo 123, expedido en 17, y en la Ley Federal del Trabajo de 1931, se establecieron, fíjense, todas aquellas demandas y todos aquellos puntos programáticos por los que habían luchado los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Realmente esas demandas y esas propuestas de ellos son la base del artículo 123. Y el artículo 123 sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Lamentablemente los gobiernos pues no lo ven así, ¿verdad? Los gobiernos ya no le dan el peso y la importancia que tiene el artículo 123 y más bien tratan de transformarlo, ¿verdad? Tratan de eliminar estos derechos colectivos que les acabo de mencionar. Por tanto, puede decirse que el movimiento obrero mexicano es un fruto de la Revolución Mexicana. Igualmente, el SME ha sido y fue y es un producto legítimo de la Revolución. Participó junto con otros sindicatos importantes, como el ferrocarrilero, el minero, el petrolero, etc., en la Organización Nacional del Movimiento Obrero en 35-36, y dio como resultado la fundación de la CTM en febrero de 36. Miren, actualmente nosotros vemos a la CTM como una central obrera anquilosada,
como una central obrera charra, como una central vendida al gobierno, muy ligada a los grupos de poder. Pero en 1936 era otra cosa. Ahí estaban los compañeros del ESME, los ferrocarrileros, los petroleros, los mineros, federaciones nacionales, etcétera. Era una central obrera realmente importante, realmente representativa, ¿no? Y tenía una estrategia política. Bueno, después vamos a hablar de su estrategia, pero les quiero mencionar que el ESME, junto con esos grandes sindicatos, fue el constructor de toda esta estructura sindical que tenemos, ¿no? ¿Que ha funcionado bien en algunas épocas? Pues sí. En otras épocas ha funcionado bastante mal, pues sí. Actualmente está dividida esta estructura sindical, también es cierto. Está dividida y carece también actualmente, digamos, de una estrategia unificada, ¿no? Como ya se ha mencionado aquí. Bueno, sin embargo, después de febrero del 36, el sindicato mexicano se distanció de esta central, pero siguió manteniendo una alianza política con el gobierno del presidente Cárdenas y con los presidentes subsecuentes. No cabe duda que el ESME ha sido una organización ejemplar para el conjunto del sindicalismo mexicano, tanto por su presencia política como por las conquistas laborales y sociales plasmadas en su contrato colectivo a lo largo de más de 9 décadas. Miren, el sindicato mexicano logró construir, ¿verdad?, durante todas estas décadas, uno de los contratos colectivos más importantes del país, ¿no?, donde se preveían todas las condiciones que hicieran posible que los trabajadores tuvieran una buena producción, que tuvieran salud, que tuvieran acceso, que tuvieran prestaciones, acceso a la educación, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora nos dicen que su contrato era demasiado caro, ¿verdad?, demasiado costoso para el Estado, y nos dicen que la empresa estaba en quiebra, ¿no? Y bueno, aquí los compañeros ya han dado datos, ¿verdad?, han explicado que pues esas son pues bastantes, son afirmaciones sin fundamento. Pero el hecho es que este contrato colectivo de los electricistas ha sido un ejemplo para todos los sindicatos que nacieron en los años 20, 30 y 40, ¿verdad?, y posteriores. Y esto es lo que está destruyendo actualmente el Estado mexicano y el gobierno mexicano. Bueno, entre el 10 y el 11 de octubre del 2009 se liquidó a la compañía de Luz y Fuerza, pero sobre todo se golpeó al ESME. Es un intento por liquidar al ESME de todo el panorama político y sindical. El gobierno del presidente Calderón, en conjunto con los principales grupos de poder en México, decidió, mediante un decreto presidencial, extinguir a la compañía de luz y, sobre todo, decidieron suprimir al Sindicato Mexicano de Electricistas.